Andrés. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola, hola Francisco. Sí, Muy buena jornada de la mañana en los trabajos, muy interesante. Activa absolutamente. participación en las salas también, así que muy contento por eso. Oye, y acá el presidente de la Fundación, Iván, que ha estado presente todo el rato, la verdad que ha estado muy involucrado en ir a todas las ponencias. Se nota que disfruta mucho de esto y hace comentarios, que ha estado en varias exposiciones y muy grato constatar el buen nivel de las exposiciones, ¿ah? Que lo cual es cierto, han estado de muy buen nivel, ¿ah? Y muy interesante, la verdad que muestra también lo interesante la cantidad de desarrollo que se hace en las instituciones, en los distintos aspectos misionales. Las instituciones se dedican a potenciar su quehacer, ¿ah? Y eso se Así nota el es. interés, la atención que hay al respecto. Y uno llega a pensar, a reflexionar acerca de si es suficiente cada 2 años o mejor una vez al año, pero son otro tipo de decisiones. Esto nos da un espacio para que justamente se vayan acumulando los resultados de las experiencias y las investigaciones y así los expertos y los académicos puedan disponibilizar más resultados aún de sus avances. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Sí, sí, muy interesante. Así que bueno, vamos comenzando. Cristóbal, invitarte a activar tu cámara. Perfecto. Estamos a tiempo y hora. Así que, señores, don Fabián, don José, don Cristóbal, los dejo eh, bienvenidos. Gracias. Hola Cristóbal, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Fabián, encantado. ¿Cómo estás? Bien, probando micrófono, ¿no? A ver si Muy nos bien, muy escuchamos bien. bien. ¿Ya aprobaron la presentación? Probamos todo. Ok, de acuerdo. Entonces voy a presentarte formalmente para que podamos aprovechar el tiempo de escucharte y dejar los espacios después para poder hacer preguntas que van a ser de interés, me imagino, en relación a lo que tú nos vas a presentar. Bueno, Cristóbal Cobo, se los presento, digamos, especialista senior en educación superior y tecnología. Cristóbal es especialista en educación y tecnología, como se lo mencioné, fundó y dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal desde el 2014 hasta el 2019. También fue investigador asociado del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford de 2009 al 2019. El trabajo de Cristóbal se centra en el futuro del aprendizaje, las culturas de innovación y las tecnologías centradas en las personas. Cristóbal ha sido distinguido por el Consejo Británico de Investigación Económica y Social y es el investigador asociado en el Centro de Habilidades, Conocimiento y Desempeño de la Universidad de Oxford. Anteriormente fue profesor y director de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México. Este es un muy breve resumen. La verdad es que hay mucho más, digamos, que contar sobre Cristóbal, que espero lo percibamos a través de la presentación que nos tiene preparada. Estimado Cristóbal, lo dejo, digamos, en su presentación. Fabián, muchísimas gracias por esas gentiles palabras. A ti, al equipo por la organización y por invitarme. Celebro espacios de reflexión. Hacen tan bien cuando a veces las discusiones de fondo se las lleva a la galería. Qué bueno que la academia abra un espacio para sentarse, tomar un café y profundizar. Y entiendo que han tenido un par de jornadas súper interesantes con Joaquín, con Andrés, y espero acompañar con algunos condimentos este análisis tan interesante que están llevando sobre educación superior. Voy a compartir una presentación, si te parece. Eso. He pensado en algo en el orden de los 30 minutos para que tengamos espacio para preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, Excelente. por favor, me dices si se ve bien. Estupendo. Súper bien. Entonces, ya con eso podemos arrancar. Bueno, quiero hablar sobre educación superior con una perspectiva quizás am, mirando a Chile desde el concepto internacional y mirando a la región también en términos de los desafíos que creemos que hoy día se están llevando en una discusión sobre cómo pensamos la universidad en un contexto de muchos cambios, no necesariamente um, de un vector en particular, sino que una serie de vectores que interactúan y que generan oportunidades y también una serie de crisis, ¿no? Algunos especialistas hablan que estamos viviendo una época de policrisis y evidentemente la universidad juega un papel fundamental. Vamos a tener una mirada hacia adelante, no para hacer futurología, sino que para mirarnos
A veces cuando nos ponemos en la vereda al frente podemos mirar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, bueno, eso nos da un poco quizás un broche de arranque. Yo voy a organizar la presentación en 3 ejes. Quiero poner algunos énfasis en cómo han ido cambiando las reglas del juego, y ya voy a explicar a qué me refiero con ello, especialmente con macro tendencias. Quiero también hacer un zoom en algunos cambios de herramientas, especialmente herramientas cognitivas que tienen que ver con el deber ser o la función de la universidad. Y por supuesto, en qué medida esto impacta las formas que estimulamos la producción, construcción y reconstrucción de conocimiento, ¿no? El futuro dejó de ser lo que solía ser, no son autos voladores, pero sí parece que hay redefiniciones que tienen que llevarnos a pensar si queremos subirnos a este futuro o no, o queremos tener una visión distinta, no hay un único ticket aquí, hay distintas rutas donde navegar, pero evidentemente hacer un mapa de estas transformaciones es bien importante. Así que me voy a colgar de la imagen de Sísifo, porque estos procesos de transformación son permanentes, son constantes, y como decía, no hay una sola ruta de navegación, hay 1000 rutas, pero como en toda la vida, cada ruta tiene costos de transacción. Si priorizamos algo y dejamos otra cosa, eso evidentemente va a dejar cosas fuera, ¿no? Y en un mundo donde estamos tan conscientes de la cantidad de implicancias y la interconexión entre sociedades, cuando ponemos el zoom en algo, alguien aprovecha que no estamos poniendo el zoom en otra parte y gana transformación. Pero ¿qué significa en concreto esto? Hay un montón de keywords que están dando vuelta hoy día, ¿no? Desde los 90 venimos hablando de la globalización, venimos hablando también de la transformación tecnológica, hemos visto procesos de redefinición en las estructuras políticas que dejan de ser las estructuras del siglo XX, el medio ambiente está en jaque, hay transformaciones bien interesantes que se han generado producto de la pandemia con respecto a la urbanización, el uso del espacio para el trabajo, y todas estas cosas son un conjunto de vectores que tenemos que ver cómo darle un poco de orden y ver qué impactos tienen en la universidad. Y me voy a centrar en uno de todos estos en particular, y me parece que es súper importante y creo que no está teniendo la atención suficiente, que son cambios en la demografía, cambios en nuestras poblaciones. Pero antes de hablar del futuro, déjenme dar un poco de contexto. En el año 2020 se emitieron 3.5 millones de patentes, es decir, una cada 10 segundos. Es el doble de la cantidad de patentes de propiedad intelectual generada en el 2015. Es decir, es inútil hacer predicciones de cómo va a ser el futuro. Otro ejemplo, en el 2018, los expertos decían que nos íbamos a demorar 20 años en llegar a la tecnología cuántica, y China lo alcanzó 3 años después, ¿no? Entonces, si empezamos a ver en el concierto de cambios acelerados, evidentemente que los cambios que nosotros estamos viendo, que parecen a una velocidad vertiginosa, a la luz de los cambios sociales más profundos, son solamente un amanecer, pero no por eso los hacen más sencillos de comprender. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hoy día vivimos en una suerte como de sobreabundancia de información, ¿no? Pero esta sobreabundancia de información no es tan nueva como creemos. Erasmus, hace 500 años, se quejaba de la cantidad de libros interesantes que existían y que él no alcanzaba a leerlos y que se distraía y no le daba la vida para poder leer esos textos. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva, esta sensación de incertidumbre, de tanta información generada, de que no tomamos decisiones con toda la información necesaria, no deja de ser válida, pero no es tan nueva cuando lo vemos en la perspectiva. Incluso Descartes lo hace más provocativo, dice: un par de veces en la vida uno tiene que dudar de todo lo que sabe, ¿no? Entonces tenemos una relación compleja con esta sobreabundancia de información. En este contexto de sobreabundancia de información, algunos con cierto nivel de provocación empiezan a hablar de la universidad Netflix, es decir, donde los costos de distribución de contenidos educativos son casi cero, donde abundan los contenidos y cada vez más emergen, y vamos a ver algunos ejemplos, software que parece que nos enseñan, ¿no? Y entonces estamos en una época de redefiniciones bien interesantes para la universidad. Pero yo le decía que había un vector de transformación profunda que yo creo que no le hemos puesto el zoom necesario, que son cambios en la demografía. Aquí hay un ejemplo de un señor de apellido Cooper que interrumpió sus estudios en los años 30, producto de la depresión económica, y esperó
producto de otras necesidades de la vida, hasta comienzos de este siglo para recibir su título de enseñanza secundaria. A los 101 años el señor Cooper recibió este título. ¿Y por qué lo menciono? Porque la genética está cambiando. Y si cambia la genética, tenemos que pensar cómo las estructuras educativas atienden a un sector que hemos tenido sistemáticamente marginado de formas de educación y de actualización permanente. Aquí hay un ejemplo, miren, la imagen de al centro superior es la proyección al 2029 del bono demográfico de Chile. Se empieza a parecer cada vez más a la imagen inferior de al medio de Japón del año 2005, es decir, es una población que comienza a envejecer, muy distinta a la realidad de Camerún, que tiene un bono juvenil gigantesco. Y entonces yo me pregunto, si para el 2030 los países empiezan a avanzar en línea a tener más abuelos que nietos, con abuelos viviendo más tiempo, probablemente esto va a generar no solamente tensiones en el sistema de pensión y el sistema de salud, sino que la universidad y la educación no puede estar ajeno a estos cambios. ¿A qué me refiero con esto? Imaginémonos el caso de Carolina. Carolina nace en Santiago en el año 2025. Carolina, si las proyecciones funcionan, podría para el año 2045 terminar su educación media o enseñanza secundaria. Y si tiene un poco de suerte, podría acceder a un doctorado y titularse en el 2060. ¿Bien? Si Carolina vive más o menos en lo que vive el promedio de países de la OECD, podría vivir sin problema hasta el 2100. Yo me pregunto, ¿tiene sentido que Carolina pase 50 años de su vida sin volver a estudiar? 50 años, es que ese es el modelo en el que vivimos ahora. Uno obtiene sus títulos y va a sobrevivir al mercado. Entonces yo creo que aquí hay una enorme oportunidad de pensar obsolescencia versus actualización. Y muchas veces las instituciones de educación superior no le han puesto suficiente atención a estos cambios demográficos. Primer ítem. Vamos al segundo capítulo. Durante las últimas décadas, desde el trabajo de Peter Drucker, cuando nos hablaba de este concepto de trabajador del conocimiento en 1950, acuñó este protagonista a la sociedad digital, ¿no? Y después los trabajos de Levy y Murray nos mostraron que en las últimas 5 décadas del mercado americano había un decrecimiento en las demandas de actividades de orden rutinario, manual, y un incremento en los famosos trabajadores del conocimiento, de cuello blanco, de actividades más cognitivas y analíticas. Perfecto. Bueno, esa figura empieza a cambiar. Esta fotografía, que es muy representativa de la segunda mitad del siglo XX, hoy día empieza a cambiar. Empieza a surgir tecnología que tiene una característica bien interesante, que aumenta el potencial de automatización, especialmente en aquellos que tienen títulos de educación más avanzados. La inteligencia artificial juega en jaque especialmente con aquellos que son o eran ciudadanos élite en una sociedad de conocimiento más tradicional. Por eso la fotografía de la imagen de la izquierda es un poco una ironía, donde trabajadores no tan calificados le dicen al chat GPT, a ver si tú puedes construir un edificio. Es decir, los menos calificados están en una situación de menos riesgo de reemplazo. Y esto lo muestra un estudio de la Universidad de Princeton, donde nos muestra que, por ejemplo, profesiones que parecían elite, como gestión, finanzas, negocios o ciencias de la computación, hoy día están más expuestas a ser reemplazados que, por ejemplo, trabajadores del sector de la salud. Ciencias de la computación, que hace pocos años la Business Harvard Review mencionaba como una profesión elite. Y esto evidentemente trae otras oportunidades. ¿Cómo valoramos más las habilidades socioemocionales en un concierto de redefiniciones? Entonces, todos estos vectores nos tienen que llevar a pensar que el modelo clásico de entro a la universidad por una puerta muy ancha, paso varios años y luego salgo por esa puerta, hoy día empieza a parecerse más a una puerta giratoria, una especie como de multiuniversidad, multigeneración, mucho más flexible. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, cuando vemos los rankings internacionales, sabemos que hay más o menos en el mundo algo así como 20.000 universidades, pero las 5 universidades elite que ven en pantalla, Princeton, Harvard, Yale, Stanford y MIT, nunca han salido del lugar 7. Es decir, el mundo está cambiando, pero las universidades se mantienen estáticas, por lo menos las universidades elite. Y esto tiene que llevarnos a preguntar cómo hicieron para mantenerse en el statu quo a pesar de que las cosas están cambiando. Entonces, bueno, esto es una observación. Yo sé que en Chile están pasando por procesos de certificación y redefinición y valoración de estándar, y creo que no hay que olvidarse de la ley de Goodhart, que nos dice que cuando una métrica se convierte en objetivo, deja de ser una buena métrica. Y ahí hay un ejemplo: si medimos los clavos por cuánto pesan, lo que vamos a terminar haciendo es hacer clavos más pesados, ¿no? Entonces vamos a la segundo eje.
ya hablamos de las macro tendencias. Quiero mostrar algunas herramientas. En pandemia vivimos todos la tragedia de la pandemia y también la tragedia de experimentar con tecnología, con usos y experiencias desiguales, ¿no? Muchas veces un abuso de la conexión de videoconferencia, la famosa fatiga de Zoom, y yo creo que lo que hemos aprendido es que la tecnología hay que ponerla en su justa medida. Algunas cosas están fantásticas hacerlas en videoconferencia y otras no se puede reemplazar el cara a cara, ¿no? Saber identificar qué cosa, en qué contexto es, yo creo, una de las lecciones y una de las tareas que nos queda pendiente post pandemia. Otra cosa que ha surgido con mucha fuerza, y voy a dejar algunos recursos, es la emergencia de credenciales alternativas, que no reemplazan sino complementan. A la izquierda ven un título tradicional de la Universidad de Oxford del siglo XIX y al medio ven un título certificado del Instituto de Monterrey que está basado en una tecnología blockchain que no es corruptible, pero que la portabilidad del conocimiento y de las habilidades como una especie como de historial clínico es mucho más versátil. Y eso tiene un interés en poder reducir la brecha de talento y poder atender de una manera más inmediata a las demandas del mercado. ¿Hay uno mejor que otro? No. Lo que yo creo es que tenemos que pensar en cómo complementar ambos paradigmas. Otro paradigma de cambio que seguro ustedes han visto mucho en estos últimos meses, la emergencia de tecnología artificial más amigable al usuario. Es decir, no es tecnología que no existía, pero hoy día se ha diversificado sus usos para escribir, para reescribir, para traducir, para contextualizar, para cuestionar, para generar tablas, escribir en código. No me da el tiempo para entrar en cada una de estas herramientas, pero hoy día se están convirtiendo, cuando son bien utilizadas, en un copiloto de aprendizaje. Yo sé que en muchas universidades esto está generando un dolor de cabeza por el temor al plagio. Déjenme decirles, el gran riesgo no es el plagio, el gran riesgo es no saber utilizarlas. Y aquí les propongo algo. Pensemos en un diagrama de dos ejes. En el eje horizontal tenemos actividades de baja contribución de inteligencia artificial, como simplemente dar una definición, o alta contribución de inteligencia artificial, como por ejemplo reescribir un texto o generar una abstracción. Si eso lo cruzamos con alta o baja contribución cognitiva de un ser humano, podemos tener baja contribución de inteligencia artificial y baja contribución cognitiva, y lo único que tenemos es error. Si tenemos alta contribución de inteligencia artificial y baja contribución cognitiva, tenemos un problema, porque ahí obviamente existe el riesgo del plagio, donde la tecnología genera el conocimiento en nombre mío. Pero si tenemos la parte azul, que es mucho más interesante, es decir, por ejemplo, baja contribución de inteligencia artificial, pero alta contribución cognitiva, por ejemplo, cuando estas herramientas me dan lluvias de ideas, cuando me ayuda a corregir un texto, me ayuda a traducir, no a identificar fuentes, pero me ayuda a estructurar contenido, podemos generar cosas interesantes. Y más interesante todavía cuando tenemos alta contribución de inteligencia artificial y alta contribución cognitiva, es decir, cuando hacemos una serie de prompts, iteraciones y afinamos el conocimiento. Ahora, en esta lógica, la evaluación tiene que cambiar. No podemos evaluar por la cantidad de páginas que tiene un ensayo, tenemos que evaluar por la calidad del contenido. Y más incluso que eso, tenemos que poner más énfasis en los procesos y no tanto en los productos, en cómo llegaste a construir el conocimiento y no necesariamente que me des el producto final del ensayo. Aquí dejo algunos recursos de la Universidad Abierta de Cataluña y de la Universidad de Sydney para aquellos que quieran entrar en más detalle en cómo enfrentar los retos de la evaluación. Pero como toda la vida, esto no es libre de costos de transacción. Estamos dándonos cuenta y están empezando a surgir estudios, aquí pueden descargar uno, que nos hablan de un fenómeno relativamente nuevo, diría yo, que se llama la bibliografía fantasma. Cuando GPT o otra inteligencia empieza a generar una bellísima y bien estructurada bibliografía que no existe. Este es un drama enorme y es una alerta para quienes trabajamos en investigación. Este es un claro ejemplo de alucinación, cuando estos sistemas de inteligencia generan información falsa, sesgada, poco ética o insuficiente. No hay una fórmula tecnológica para esto. Hay una sola fórmula, que es la vieja fórmula de verificar, verificar, verificar. Y esa es la que yo propongo cuando vamos a incorporar estos sistemas como un complemento a las capacidades cognitivas tradicionales. ¿Qué está pasando en el mundo de la educación superior? Bueno, hay un poco de caos, es verdad, pero las universidades elite ya empezaron a reunirse, a hacer consorcios, a trabajar juntas para decir, uno, no podemos hacer la operación avestruz de meter la cabeza bajo la tierra. Vamos a ver cómo preparar a nuestros estudiantes, vamos a ver cómo preparar a nuestros docentes, vamos a ver cómo hacer investigación sin caer en las trampas de la alucinación. Vamos a equipar con la tecnología, pero con las habilidades. Vamos a dar criterios de orientación, de cómo evaluar con estas herramientas, cómo hacer investigación con estas herramientas y, por supuesto, cómo entender las limitaciones de estas herramientas. El otro día leía
que esto puede ser una bondad a la hora de revisar ensayos o trabajos, es decir, menos tiempo de los académicos en las evaluaciones, y eventualmente eso se puede traducir, decía este texto, en más tiempo en investigación, y por lo tanto se traduce en mejores posicionamientos en el ranking. El análisis me parece un poco rápido, pero lo que queda claro es que hay un proceso de redefinición, y yo sugiero que tal como estas universidades elites, abramos un espacio de reflexión para ver qué cambios son los que tenemos que entrar a la discusión. Yo creo que está ocurriendo una transformación bien interesante. La tecnología hasta fines del siglo XX era para las comunidades elites. Hoy día, con la masificación de la tecnología, y no piensen que por esto me estoy olvidando de las brechas digitales, con la masificación de la tecnología, lo que no se puede digitalizar se convierte en algo extremadamente valioso, porque abunda la información digital, abundan las conferencias grabadas en YouTube, pero un buen debate interactivo en cara a cara con un académico, con un grupo de colegas, a veces puede ser irreemplazable por una tecnología. Pero no solamente eso, yo diría en términos más generales, esta idea de la paradoja digital nos tiene que llevar a pensar en qué cosas no es tan bueno meter en lo digital y qué cosas tenemos que cuidar en lo presencial, ¿sí? Vamos al tercer eje. El tercer eje tiene que ver, como consecuencia de los dos anteriores, cambian las formas de enseñar. Como nos decía el buen John Dewey, si enseñamos a los estudiantes como enseñábamos a los de ayer, les privaremos del mañana. Vamos a ver qué significa cambia las formas de enseñar. No es tanto tecnología, es un cambio más de tecnología cognitiva. Por ejemplo, en una época donde abunda la información, conocer es algo que no tiene tanto valor como comprender. Comprender es una forma mucho más compleja de conocer, porque implica cuestionar, implica contextualizar, implica desfragmentar una realidad y poder entender sus subpartes. Déjenme dar un ejemplo. En el año 1850, cuando Londres sufría el cólera, el señor John Snow, que no es el de la serie, que era un médico, empezó a dejar un registro de dónde estaba muriendo la gente. Entonces tomó un mapa y empezó a poner unas barritas donde se generaban las defunciones. Y empezó a identificar que había una correlación, o por lo menos una asociación, entre los lugares donde fallecía la gente y su proximidad a las bombas de agua, como la que ven en la imagen. Entonces, yo pongo este ejemplo por varias razones. Primero, porque es una bellísima metáfora de cómo descomponer un problema complejo, desconocido, en subpartes, ¿no? Segundo, yo pensaba un poco en broma, un poco en serio, si esto pasara hoy día, un médico diría, no, yo soy médico, yo no tengo nada que ver con urbanismo, no tengo nada que ver con ingeniería acuífera, que eso lo vea al otro, mándenselo a su departamento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar de una manera transversal donde las disciplinas no sean fronteras, sino que sean puentes? ¿Por qué? Porque nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino que vemos la realidad como tal cual somos. El prisma de nuestra formación a veces, para buen y para mal, permea la manera en que nosotros percibimos la realidad. Por eso que es tan importante a la hora de pensar en enseñanza, pensar en perfiles híbridos, que requieran modelos de enseñanza híbridos, que no se acaba solamente en la tecnología, y en disciplinas híbridas, ¿no? ¿Cómo contribuimos a quienes están formándose para educación superior con herramientas para navegar en mundos mucho más inter y multidisciplinar? Durante el siglo XX, y antes por supuesto, había un fuerte énfasis y foco en saber disciplinar, ¿no? A partir de los 70, en la educación superior empieza a generarse más centros de investigación multidisciplinar. Y hoy día entendemos que la multidisciplinariedad es fundamental para entender problemas complejos. Aquí dejo una imagen del doctor Fauci, que algunos conocerán, que fue el que asistió al gobierno americano, cuando él explicó que se dio cuenta que para trabajar el tema del SIDA no era solamente una decisión médica, tenía que ser una decisión social, puesto que los enfermos de SIDA se sentían discriminados por su comportamiento. Esto está muy bien explicado en esa serie de National Geographic. Entonces tenemos las disciplinas, que a veces las podemos tener juntas, pero separadas, que es el saber multidisciplinar. Tenemos la interdisciplina, que son, ahora sí, es la posibilidad de poner a distintos especialistas dialogando entre sí, para complementar y para atender un problema, para pensar un problema de manera transversal. Y tenemos más allá incluso la transdisciplina, ¿no? Ya cuando no es ni la fruta ni el tutti frutti, sino que es un licuado. Es decir, cuando generamos, por ejemplo, un saber nuevo a través de la bioquímica o la astrofísica, ¿no? Donde se generan nuevos saberes a través de la suma de distintas disciplinas. Yo no estoy diciendo que una sea buena y otra sea mala,
pero la combinación y poder hablar estos distintos lenguajes es fundamental. Y mucho de lo que estudiamos en facultades que estaban tremendamente separadas, eso no nos resultaba tan sencillo. Aquí hay un ejemplo que da la Universidad de Harvard, que lo que hizo fue separar a sus estudiantes en dos grupos: aquellos que asistieron a clases magistrales tradicionales y aquellos que trabajaron en equipos de manera más colectiva. Cuando evaluaron la experiencia de los estudiantes, ¿qué creen? Los estudiantes que participaban de las clases tradicionales decían: mi experiencia fue mucho mejor, me encantaría tener todas las clases así, etcétera, etcétera. Pero cuando se evaluó el aprendizaje, curiosamente se da vuelta, y aquellos que trabajaron en aprendizajes más experienciales, más trabajo activo, tuvieron mejores desempeños. Entonces yo creo que hay diseños pedagógicos que nos pueden ayudar a hacer estas combinaciones que demanda el mundo actual. Nos decía el viejo Einstein: cualquier tonto puede conocer, lo difícil está en saber comprender. Y comprender significa generar sentido y saber conectar y desconectar. Déjenme dar un ejemplo. Cuando enfrentamos un problema, cualquiera sea, especialmente cuando son macro problemas, tenemos que aprender a delimitar el problema en subpartes, a diagnosticar los factores que inciden, la implicancia, el tiempo que lleva, la intensidad, y luego descomponer un macro problema en subproblemas. Y luego entonces podemos reformular el problema en sus partes. Y eso lo podemos llevar a cualquier problema de la vida en cualquier disciplina, ¿sí? Aquí me parece que puede ser un buen ejemplo para pensar en modelos educativos más flexibles en los famosos problemas perversos. ¿Cuáles son los problemas perversos? Bueno, la inequidad, las tensiones sociales, problemas de salud, problemas de migración, problemas del trabajo, producto del cambio tecnológico. Y los problemas perversos son ambiguos, son difíciles de definir, no tienen una sola solución. Si alteramos una variable, pueden incidir otras variables en direcciones que nosotros no las podemos predecir, ¿no? Pues la vida está repleta de problemas perversos en los que tenemos que trabajar. Y los problemas perversos, o los wicked problems, son un muy buen vehículo para trabajar estos enfoques multidisciplinarios. ¿Por qué planteo esto después de hablar de la inteligencia artificial? Porque tengo un poquito de preocupación. De la misma manera en que me parece buena idea abrirse a la inteligencia artificial, que si todas nuestras respuestas están basadas en los resultados del chat, bueno, primero vamos a tener un conocimiento empobrecido, un conocimiento en segunda mano, y vamos a tener el sesgo de quien escribió el código, ¿no? Nosotros, todas las personas, tenemos código, tenemos sesgos, pero los algoritmos tienen sesgos también, ¿no? Entonces tenemos que buscar maneras de navegar la complejidad del mundo en que vivimos, ¿no? Cualquier conflicto que hoy día vivimos está repleto de dimensiones, y hay que escaparse del pensamiento binario de lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, lo bonito y lo feo, ¿no? Y también del efecto Google. El efecto Google es: cada vez que buscamos algo en Google, lo olvidamos de manera inmediata. Entonces, aquí la invitación es pensar en diseños de experiencias de aprendizaje que estimulen la creación de sentido, que combinen disciplinas que nos permitan navegar en la ambigüedad, la contradicción y la complejidad de un mundo de tremenda interdependencia. Voy a cerrar con 5 ideas para que luego podamos abrir un debate sobre discusión. La primera idea, que yo creo que es bien importante tener en consideración, es: para bien o para mal, nos tocó vivir en un mundo repleto de información. Repleto de información. Yo creo que en muchas cosas es una bondad, pero también es un problema. Cuando nos dedicamos en un campo disciplinar, es un problema que una vez al año se generen 5 millones de artículos científicos. 5 millones de artículos científicos. Y no solo eso, sino el crecimiento exponencial. Según esta fuente, la cantidad de papers científicos creció del año 2018 hasta ahora en un 22%, o sea, a una velocidad abrumadora. ¿Cómo podemos saber dónde está el saber real si lo tenemos producido o distribuido de esta manera, ¿no? Bueno, probablemente en la búsqueda humana no alcanza, necesitaremos mecanismos de metabúsquedas, algoritmos que nos ayuden a filtrar y quitar mucha información. Pasamos muchas horas del día, los trabajadores del conocimiento, buscando información, discriminando información. Y esta sobreabundancia, por un lado, es fascinante, y por otro lado, es un dolor de cabeza. Segundo, yo creo que no es que los enfoques inter y multidisciplinar sean mucho más importantes que los disciplinares. Evidentemente la combinación es lo que nos da una perspectiva más valiosa, pero estudios recientes por la Association of American College nos muestra que la mayoría de los empleadores valoran tanto el conocimiento específico como las habilidades interdisciplinares. Y generar espacios para eso, estén o no estén reconocidos en los rankings, me parece que es fundamental.
Tercero, necesitamos también, aquí puse una imagen un poco provocadora, nuevas herramientas de certificación, nuevas medallas de validación de los saberes. Porque tenemos los macro saberes, que esos que se juntan y se acumulan en 3, 4, 5 años, están muy bien, pero tenemos que complementarlos con otros tipos de habilidades, con otros tipos de experiencia, con otros tipos de situaciones que pueden ser igualmente importantes o altamente complementables. Aquí les dejo 2 recursos. Uno, un reporte recientemente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre credenciales, cómo crearlas, cuál es la lógica detrás, y también un artículo publicado la semana pasada en el New York Times, donde explica que los empleadores cada vez más contratan por habilidades y no solamente por educación. De nuevo, no estoy diciendo que las habilidades tradicionales o los certificados tradicionales no son importantes, estoy diciendo que tenemos que buscar mayores estructuras de flexibilidad, aunque no estén valorados en los rankings. Cuarta idea. No podemos hacer vista gruesa a los cambios tecnológicos que están generándose, especialmente aquellos cambios que tienen que ver con aspectos cognitivos. Les dejo un reporte publicado por el Departamento de Educación de Estados Unidos, muy bueno, donde que nos explica cómo hacemos para alinear los modelos de inteligencia artificial con la visión educativa que tenemos en nuestra institución. ¿Cómo hacemos para diseñar inteligencia artificial alineada a la forma en que nosotros queremos formar a las nuevas generaciones, ¿no? Y por supuesto, asegurarse que hay protección, asegurarse que hay orientación, asegurarse que hay las guías necesarias. No podemos pretender que todos sean expertos en una tecnología que es muy reciente. Y mi quinta y última idea, que es la más conservadora y vieja de todas, es no renunciar al pensamiento crítico en una época de sobreabundancia de sistemas inteligentes. Pensamiento crítico significa tomar decisiones en base a la evidencia, siempre cuestionamiento, siempre buscar nuevas preguntas, que yo creo que lo que algunos autores llaman la inteligencia aumentada. Y yo creo que esta frase de Frank Zappa es una frase decente para terminar esta parte del intercambio, que es: la mente debe ser como un paracaídas. Para que funcione, tiene que estar abierta. Así que lo vamos a dejar ahí, quizás con esta idea de no solamente busquemos maneras, ahora que estamos repensando la educación superior, para aprender conocimientos mejor, sino que también para aprender mejores conocimientos, que yo creo que es una discusión que hoy día tiene enorme valor. Bueno, voy a llegar hasta aquí, voy a cerrar la presentación y vamos a abrir espacio para preguntas, si les parece. Bueno, en nombre de todos, excelente, brillante presentación, Cristóbal. Creo que ha sido una reflexión muy profunda, muy amplia también, y no vamos a perder tiempo y vamos a ir a las preguntas. Voy a transmitir una pregunta de un asistente, Gonzalo Puentes. ¿Cómo describes a las actuales generaciones en relación con sus expectativas de educación superior? En Qué ese buena contexto. pregunta. Buenísimo. Bueno, siempre es súper peligroso hablar de las nuevas generaciones. A mí me gusta siempre opinar en base a evidencia y no en base a la opinología, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, es mi percepción, que la universidad estaba al centro de la sociedad del conocimiento, pero también ha caído en un doble juego. Por un lado, juega un papel fundamental, pero también se convierte en un pasaje fundamental para empleabilidad. Entonces, a veces los estudiantes pasan por la educación superior no con el deseo necesariamente de pasar todo el tiempo disfrutando el placer de conocer, sino que con el deseo de tener una certificación que les dé oportunidades de empleabilidad, ¿no? Y entonces a veces eso frustra a muchos profesores porque los estudiantes están más preocupados de la nota que del proceso, pero ha sido un juego doble, porque a veces las universidades lo que ofrecen es: nuestros egresados tienen empleabilidad, entonces no es de sorprenderse que algunos estudiantes. Entonces lo que yo creo, aquí no hay culpables, pero hay responsabilidades compartidas, me parece a mí. Por otra parte, es una generación que está mucho más expuesta a más información y entonces complementa las visiones que da la educación superior con otros espacios, que yo no creo que sea malo, pero es distinto a lo que ocurría en décadas anteriores. Excelente. Don Voy a José aprovechar la Venegas. oportunidad estoy aquí en la sala de gracias, Cristóbal, por la excelente presentación. ¿Cómo observas que se viene hacia el futuro este desafío de la inteligencia artificial y su bajada a las aplicaciones, tanto desde la perspectiva de los estudiantes como de los académicos y los docentes?
Buenísimo. Yo te diría que, bueno, esa es la pregunta más caliente hoy día que está en debate, pero la podemos centrar en tres ejes: en formación, investigación y profesionalización. Yo diría en formación, tenemos tensiones grandes hoy día porque los instrumentos que tenemos nosotros para valorar el conocimiento quedan totalmente en jaque. Hoy día no tenemos una tecnología confiable que nos ayude a identificar cuándo un texto fue hecho por un robot o no. Y quien diga que sí, con todo respeto, creo que es cuestionable porque no hemos encontrado, por lo menos hasta la semana pasada, cosas que nos digan, sí, este texto fue hecho por un robot o fue hecho por una persona. Puede haber un porcentaje de estimación, pero hoy día es tremendamente bajo. Entonces, el gran instrumento que teníamos de evaluación de saberes, que es la construcción de ensayo, que los ensayos son súper importantes porque es una manera de ordenar el pensamiento, hoy día entran en un debate. Pero también creo que bien utilizados los ensayos, por ejemplo, cuando documentamos no solamente el producto final, sino que el proceso. Cuando un docente, por ejemplo, un profesor universitario, tiene acceso a Google Doc, Google Doc va a dejar un histórico cómo se construye el conocimiento en ese texto. Entonces podemos no renunciar al ensayo, pero yo creo que va a haber que complementarlo con otros mecanismos de evaluación presenciales también. Eso con respecto a los retos de formación. Con respecto a investigación, hoy día en la mañana estaba con un señor que me dijo, me pasé 6 años haciendo mi tesis y terminé mi tesis en diciembre del año pasado. Y mi hermano me dijo, vamos a pedirle a ChatGPT que escriba tu tesis en el de pago, que te puede escribir un texto muy grande. Y este hombre me decía, en 2 minutos o en la cantidad de segundos que sea, escribió 10.000 palabras que están muy parecidas a mi tesis, ¿no? Me demoré 6 años y este software se demoró momentos. Evidentemente, esto es un terremoto, ¿no? Y podemos evitarlo, prohibirlo o enfrentarlo. Y entonces, como no tenemos muy claro cómo hay que enfrentarlo, yo lo que propongo es, hagamos comisiones dentro de la universidad, discutámoslo, veamos cuáles son los problemas, cuáles son los aceleradores, pero no enfrentarlo creo que es un dolor de cabeza. Y por último, el de la profesión, que yo creo que no es un tema menor. Tenemos que ver cómo formar personas para que no repitan lo que hacen estos agentes, sino que los complementen. Puedan trabajar con esto, abogados que puedan asistirse con sugerencias de los algoritmos, pero que entiendan las limitaciones de los algoritmos. Digo abogados, pero por decir otras profesiones, ¿no? Así que yo te diría que en esas tres áreas hay un montón de desafíos. Muchas universidades y ministerios de educación lo que están haciendo hoy día, por ejemplo en Japón, lo vi en Australia y lo vi en Inglaterra, están llamando a la comunidad académica a contar lo que está y lo que no está funcionando, para que las propias entidades públicas se eduquen a sí mismas y luego puedan dar directrices. Así que yo creo que es un momento interesante, pero también de mucha complejidad y donde las luces no están todavía decantadas. Así es, una gran aceleración. Eso estamos viviendo. Gracias, Cristóbal. A ti, por favor. Tengo una pregunta en relación a las primeras palabras que tú mencionaste en la presentación relacionado con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, Ujú. que se ha convertido en una necesidad en la sociedad actual. ¿Qué consejos tienes para las personas que desean mantenerse actualizadas y seguir aprendiendo a lo largo de los años? Buenísima pregunta. Bueno, aquí tenemos una súper contradicción, Fabián, me parece a mí, porque el famoso lifelong learning siempre está en la jerga y nunca he encontrado a alguien que esté en contra de eso. Pero la verdad es que en el mercado, cuando ya tienes 40 y largos, ya empiezas a ser menos empleable, ¿no? Entonces, y a los 50 ya el currículum se empieza a apretar, y lo digo con mucho respeto, y a los 60 ya no eres empleable, ¿no? Porque no te puedes adaptar o porque eres muy caro. Tú me dices la razón. Entonces, yo lo que veo es una contradicción entre el entusiasmo del lifelong learning y un mercado que termina discriminando a las personas de mayor edad. Yo tengo la impresión que con esta expansión de las proyecciones de vida que vamos a ver en lo que queda de este siglo, vamos a tener que recalcular y las universidades van a tener que abrir instancias para estos otros espacios de formación. Y entonces no va a ser tan raro, déjame hacer una provocación, no va a ser tan raro que hacia fines de este siglo que la gente viva cerca de 100 años, ¿cierto? Entonces, a lo mejor en 100 años me alcanza para sacar 3 profesiones, una cada 30 años, ¿no? A lo mejor la segunda profesión no es borrón y cuenta nueva, es un complemento y un enfoque nuevo. Pero el cambio está acá, el cambio no tiene que ver con acceso a información ni acceso a herramientas. Yo creo que las universidades tienen que abrir espacios que todavía queda pendiente por hacer, no digo que ninguna, pero queda, y a nosotros como personas también nos falta abrir más espacio a entender que personas de edades
quizás no tan jóvenes, pueden ser perfectos aprendices y que tienen un capital cultural de conocimiento tácito que pueden transferir a otros. Así que las piezas se van a mover, pero mientras nos ponemos de acuerdo, la esperanza de vida se alarga. Sin duda, que tiene que ver con la creación también de nuevos mercados, oportunidades laborales. Hay una Absolutamente. pregunta que está relacionada con eso, que tiene que ver con la automatización y la inteligencia artificial, que están transformando la industria y los empleos. ¿Cómo crees tú que la educación debería adaptarse para preparar a las personas para los desafíos laborales del futuro? Buenísimo. Mira, ese estudio que recomendé del Departamento de Educación de Estados Unidos lo hicieron en una consulta abierta a creo que 700 académicos y docentes. Yo creo que este es un minuto para abrir las orejas y cerrar la boca. Es decir, yo iría, si yo fuera rector o si fuera un decano de alguna universidad, me iría a ver cómo está esto permeando en el mundo del trabajo antes de hacer cambios. ¿Sí? Vamos a entender en qué profesiones, en qué áreas está empezando a generarse esta complementariedad y luego tomamos decisiones de qué cambios curriculares, ¿no? Porque siempre la tentación es correr a la tecnología. Cuando tenemos un martillo todo tiene cara de clavo, dice el dicho, ¿no? Entonces, incorporar inteligencia artificial en todas partes. Pero primero vamos a hacer, yo creo, una consulta a los empleadores, vamos a hacer una consulta a aquellos que han sido desplazados o reemplazados, que es bien distinto, por estas herramientas, y entonces tomemos decisiones. Así que por eso yo creo que este es un momento de consulta, pero tampoco podemos demorarnos 36 meses en la consulta porque los cambios se están pasando a cierta velocidad. Muy bien, ahí voy a transmitir una pregunta del chat. Dice Clara Pérez Fuentes, dice, ¿cómo nuestro actual sistema de aseguramiento de la calidad contribuye o genera brechas para este tipo de educación que propones? Wow. Bueno, es que el aseguramiento de la calidad no es una dimensión, es tremendamente multidimensional, ¿no? Y tiene muchas cosas muy importantes, como un fuerte énfasis en la investigación, creo que un fuerte énfasis en la certificación, un fuerte énfasis en transparencia, accountability, rendición de cuentas. Lo que tengo la impresión es que eso no puede ser a costa de una mejora en la enseñanza. Es decir, y ya no lo digo solamente en Chile, sino que con una mirada más internacional, los mecanismos de certificación, de ranking, de priorización, suelen poner el foco en la producción de conocimiento y no tanto en la enseñanza. ¿Sí? Déjame darlo de la perspectiva europea, por lo menos. En la perspectiva europea, cuando tienes más años de profesor universitario, la universidad te premia y te libera de clases de enseñanza como si enseñar fuera algo malo, ¿no? Entonces tenemos que buscar una manera en que la enseñanza tenga la misma importancia que la producción de conocimiento científico. Así que, bueno, no tengo ningún problema con los mecanismos de aseguramiento de la calidad, pero siempre que no sea a costa de dejar de priorizar otras cosas que son importantes. Porque mientras nosotros nos ponemos de acuerdo, los cambios allá afuera están pasando, ¿no? Y las universidades hoy día coexisten con otros actores. Yo decía un poco en bromas, un poco una provocación, la idea de la universidad Netflix, pero hoy día está lleno de instituciones que no son universidades, que están ofreciendo experiencias de formación complementaria. Y a veces las universidades no tienen la versatilidad que necesitan para esto. Pero en fin, mi sugerencia es, mientras avanzamos en el aseguramiento de la calidad, que eso no implique renunciar a tener debates sobre estos cambios también. Gracias, Cristóbal. Tuve otra pregunta de nuestro presidente de Aqualis. Una de las áreas más afectadas por la pandemia es el de las emociones. Vivimos muchas experiencias prácticas que en este momento nos agobian. ¿Cómo puede jugar a futuro la inteligencia artificial con este tipo de eventualidades, especialmente en el campo del aprendizaje? Súper buena pregunta. Eh, una cosa que nos pasó con la pandemia fue, evidentemente todos lo sabemos, fue un aceleramiento de lo digital. Las universidades hicieron un catch-up, hubo una inversión fuerte, profesores que no habían probado con tecnología tuvieron que verse forzados y también se puso en evidencia las enormes brechas digitales que tenemos, especialmente en el mundo rural o zonas que están menos conectadas, ¿no? Pero ese no fue el único saldo. Hubo otro saldo enorme que tiene que ver con la salud mental, ¿no? El aislamiento, la no posibilidad de interacción con otros, la no buena relación dentro del hogar entre los distintos actores. Todo esto generó un montón de fricciones y yo tengo la impresión que los efectos no los hemos terminado de ver. Es decir, van a seguir emergiendo y yo creo que algunas investigaciones nos están mostrando
en esta línea. Ahora, a la luz de los cambios que están ocurriendo, yo entiendo que estos cambios generan ansiedad también, ¿no? Bueno, yo tengo cierta edad, no sé si me puedo actualizar, me voy a quedar fuera, tiene sentido que estudie esto, si a lo mejor lo va a hacer un software. Y yo creo que esta ansiedad hoy día fue la ansiedad de los cajeros en los años 70, cuando emergieron, ¿no? O sea, cualquier cambio tecnológico genera una fricción donde se disuelven algunas cosas y emergen otras. Eh, y yo lo que quiero es felicitarlos a ustedes por abrir espacio para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? No vamos a tomar decisiones hoy día, pero vamos a entender estos vectores y probablemente, espero yo, esto se traduzca luego en propuestas dentro de la respectiva institución donde están participando todos, para ver qué cosas a lo mejor había que revisar, qué cosas que estábamos por hecho, que ya estaban cocinadas, a lo mejor hoy día no tienen tanta validez o hay que repensar. Voy a mezclar dos preguntas, una que tenía preparada yo y otra que está, digamos, que viene en el chat. Vale. Y tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con inequidad, tiene que ver con el que no puede y con el que no quiere, por otro lado. Ujú. Entonces, el que no puede tiene que ver con la pregunta, en muchos lugares del mundo, el acceso a la tecnología y el Internet aún no es limitado. Entonces, ¿qué estrategia o enfoque sugieres para abordar la brecha digital y garantizar oportunidades educativas equitativas? Esa es una de las preguntas. Y la otra, un rector de una universidad chilena ha señalado en algunas intervenciones y libros que Ujú. estamos frente a nuevas generaciones que tienen cierto desprecio por el conocimiento. ¿Cuál, desde tu perspectiva, es la forma de abordar esta problemática frente a la abundancia de información disponible y las exigencias del mundo académico y profesional? ¡Wow! ¡Qué preguntas! Buenísimas, pero difíciles y además que no necesariamente están tan vinculadas. Vamos a arrancar con la primera, que es bien importante porque hace como define las condiciones mínimas, ¿no? Eh, Internet tiene 25 años más o menos. Y a pesar de eso, casi la mitad del planeta está viviendo en la oscuridad digital, 40 y tantos por ciento, ¿no? O sea, estamos hablando de 4.000 millones de personas que no tienen acceso ni a un teléfono, ni a un WhatsApp, ni nada. Entonces, a veces tenemos estas discusiones de, bueno, ¿cómo va a impactar la inteligencia artificial? Bueno, hay gente que le va a impactar de manera tremendamente indirecta, es decir, no va a poder tener ningún nivel de injerencia porque es un actor pasivo frente a esto. Y entonces, me gusta que la pregunta venga en esta línea porque nos pone en el centro de la discusión qué podemos hacer para mitigar las consecuencias de una brecha digital. Hay soluciones que se han implementado en países, por ejemplo, donde hay menor conectividad, que es buscar soluciones offline, ¿no? O soluciones offline puede ser desde la distribución de materiales impresos, la vieja radio, la televisión, pero yo creo que una solución intermedia es dar acceso a contenidos digitales que no requieran de conectividad permanente. Es decir, a través de un USB, a través de un disco, a través de un teléfono que no tiene conectividad, se puede acceder a contenidos educativos. Pero fíjate que el aprendizaje no se resuelve con eso, porque el aprendizaje no es tener acceso a bibliotecas y bibliotecas, el aprendizaje se resuelve cuando hay posibilidad de interactuar con otro. Entonces, ese acceso a contenidos que está muy bien, es de mucha utilidad, tiene que ir acompañado de algún nivel de interacción con un sujeto que aprende y que reflexiona con otro, que ojalá sea un docente, pero a lo mejor no lo va a hacer. Y por último, el equipamiento tecnológico no sirve de nada si no hay habilidades digitales. Y las habilidades digitales implican el uso instrumental de saber las herramientas, como dicen en México, qué botón apachurrar, pero también las ideas, el dominio de las ideas en contextos digitales. Un profesor universitario funciona de una manera distinta con o sin Internet al alcance. Entonces las habilidades digitales son bien importantes. Ahora, la segunda pregunta era sobre el desprecio por el conocimiento, ¿no? Y qué podemos hacer para intervenir. Leí un libro buenísimo, súper provocador, que se llama Cretinos Digitales. Es un libro que escribió Michel Desmaugret, lo voy a exponer ahora en el chat, neurólogo, director de uno de los institutos más importantes de París, y hace una oda no sé si se puede hacer una oda o una crítica, mejor dicho, a las generaciones actuales. Que tiene de interesante, que es matemáticamente opuesto a lo que decíamos hace 20 años con los nativos digitales, que todas las generaciones nuevas están sobreinformadas y son diestros en los contextos digitales. Y entonces él nos habla de una generación
cuyo conocimiento es altamente desfragmentado, donde está sobreestimulada por mensajes, pantallas y notificaciones y no tiene inquietudes por aprender. Me parece un buen argumento, pero está quizás un poco acompañado de la pasión. Es decir, a lo mejor ocurre en algunos contextos y en otros no. Yo creo que generar espacios de desconexión, de desintoxicación digital para este tipo de cosas, es decir, agarrar a los estudiantes y llevarlos a un campo, pedirle que dejen los teléfonos en el aula y hacer discusiones que vayan más allá de lo digital, suena una ironía, pero yo creo que no es un mal ejercicio. Y también el darle sentido al conocimiento. Por eso yo hablaba de la idea del aprendizaje multidisciplinar, que puede ser un buen puente de la universidad con los problemas sociales en los que estamos insertos. Cuando los estudiantes, no es una receta mágica, pero cuando los estudiantes entienden que el conocimiento que ellos están aprendiendo o que pueden construir le puede impactar de manera benéfica a una persona que se encuentra en necesidad de ese conocimiento, el saber tiene otra tonalidad. Entonces yo creo que ahí hay algunos caminos para avanzar, pero evidentemente no hay fórmulas mágicas. Muy bien. Solo para terminar, dos preguntas solamente. Una del panel de los asistentes y otra que también tenía yo preparada, aprovechándome del privilegio de estar acá. Vamos con la del panel. Ezequiel Medina pregunta, ¿cómo las universidades europeas trabajan la actualización, eliminación y creación de nuevos programas y carreras? ¿Utilizan métodos prospectivos? Esa es la pregunta. Buenísima. Dejo en el chat, no sé si le llega a todos, hay un enlace al libro que mencioné de Des Mugret. ¿Cómo hacen las universidades? Bueno, las universidades en el 2000 hicieron su análisis prospectivo que se llamó el Proyecto Bolonia, que hacía un ejercicio por priorizar el desarrollo de competencias y en alguna medida de repensar cuántas y qué asignaturas, ¿no? No era un ejercicio de futurología, sino que era un ejercicio de decir, tenemos que actualizar las universidades. Bueno, han pasado 20 años y las metas definidas no necesariamente lograron los impactos esperados. Esto no es para decir que lo que hacen no tiene impacto, pero cambiar la estructura de la universidad de una institución que tiene 13 siglos no se hace de la noche a la mañana. Ahora, existen estudios prospectivos. La Comisión Europea financia algunos espacios europeos. El Joint Research Center de Sevilla es un ejemplo de eso, donde la gente se pone a pensar cuáles son los cambios que vienen en el inmediato y en el largo plazo, y muchas de esas cosas tienen influencia en los diseños de política. Ahora, la futurología tiene muchas críticas también, ¿no? Todos los que pensaron en esta idea de la singularidad se han reído mucho, pero ahora los softwares son un poco menos tontos que antes, nos acercamos un poquito a la singularidad. Yo creo que el link dicen que no se ve. Fabián, quizás tú lo puedes Sí, recompartir para que lo vean todos. yo lo voy a Así compartir a todos. Muchas gracias. Así que yo creo que hay instrumentos y herramientas de prospectiva. Las universidades en alguna medida siempre están haciendo prospectiva cuando hacen planes a 5 y 10 años, pero a la luz de lo que pasó con Bolonia, yo creo que tenemos que buscar maneras de cambios que tomen cuenta de lo difícil que es mover a la institución de educación superior. Muy bien. Por último, Cristóbal, referirte al concepto de aprendizaje invisible. Okay. ¿Podría explicar brevemente qué consiste y cómo afecta nuestra forma de adquirir conocimiento? Esa es Buenísimo, la pregunta. buenísimo. Bueno, Aprendizaje Invisible es un libro que escribí con John Moravec hace ya unos cuantos años y ponía énfasis en varias cosas. Era una provocación, evidentemente. Primero, a todos esos saberes que nosotros adquirimos, que no tienen ningún tipo de certificación, pero que son muchas veces lo que generan un valor diferencial, ¿no? Lo que tiene que ver con el desarrollo de aprendizaje tácito, el aprendizaje experiencial. El aprendizaje a veces es el que genera la diferencia, pero que no queda ningún diploma, ningún título, no están certificados, ¿no? Y muchas veces los aprendizajes que se estimulan con tecnología, cuando exploramos, cuando construimos una comunidad, cuando investigamos sobre un tema, son aprendizajes que quedan en la invisibilidad, es decir, no quedan documentados en ninguna parte, pero tienen un enorme valor. ¿Y por qué hablo de la tecnología? Porque cuando se hacen investigaciones, pruebas de evaluación estandarizada, los randomized control trials y todas estas pruebas muy, muy rigurosas, cuando hacemos evaluación de impacto de la tecnología en los aprendizajes más tradicionales, la verdad es que la OECD no nos muestra cambios sustantivos. Pero nuestra manera de desempeñarnos en un mundo desbordado de conocimiento
no por eso es menos relevante cuando estamos aprendiendo con tecnología. Entonces tenemos una contradicción. Hay aprendizajes que no se ven, que son súper importantes, y hay aprendizajes que se ven que no terminan de ser suficientes para generar valor diferencial. Entonces aquí la invitación es pensar en otras maneras de documentar ese aprendizaje. Algunos hablan de portafolio, otros de medalla, otros de trayectoria, pero pensémoslo como un historial clínico, donde yo dejo una ruta de las cosas que he logrado, de los errores que he cometido. De la misma forma que, con esto termino, de la misma forma que a los emprendedores les encanta presumir sus errores, podríamos hacer lo mismo los académicos, ¿no? Presumir todos los papers que no me aceptaron. Pero eso es un secreto a voces que nunca nadie dice, ¿no? Todos los no logros también son logros, pero eso nos implica ser un poco más modestos con respecto a cómo entendemos el conocimiento. Muy bien, Cristóbal, excelente, excelente presentación, muy buena discusión, muy buena reflexión. Espero que todos nuestros invitados estén contentos con esta presentación, así que nada más que agradecerte. Francisco, nuestro moderador principal, si quieres decir algunas palabras, José. No, nada más que agradecer, excelente presentación, muy interesante. Da la tranquilidad a los participantes que esto está siendo grabado, lo vamos a poder disponibilizar también en un par de días más, eh, para que todos los detalles lo puedan volver a visitar también, porque estuvo realmente muy interesante. José, por lado tuyo. Muchas gracias, Cristóbal. Ojalá tengamos otra oportunidad para poder seguir dialogando y profundizando e invitarte desde ya a utilizar nuestro espacio de difusión en las columnas de Quali si quieres exponer alguna idea emergente. Tenemos ahí un espacio para dar a conocer opiniones, perspectivas y críticas al sistema de educación superior y a los desafíos que tenemos como país, como sociedad, como Latinoamérica. Así que muchas gracias. Buenísimo, Fabián, Francisco, José y a todos los asistentes, mil gracias por la invitación, un privilegio poder acompañarlos. Los felicito por abrir espacio de reflexión de temas puntiagudos y pegajosos, pero bien importantes. Así que para mí ha sido un privilegio y bueno, les deseo toda la suerte.